retailers. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que está marcando tendencia en el mundo del retail. Tengo el placer de estar con Juan José Llorente, Country Manager de Adyen. Y bueno, estamos aquí, vamos a hablar, durante esta mañana vamos a hablar de innovación, de futuro y sobre todo de cómo las marcas están conectando de una forma más humana ahora mismo con nosotros. Entonces, bienvenido, Juanjo. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Isabel, y a vosotros. Es un placer estar aquí. Pues muchas gracias por conectarte con nosotros y además me encanta poder tener esta charla contigo, aunque sea en la distancia. La primera pregunta que quería hacerte, para que nos cuentes un poco, es cómo empezó tu historia dentro del mundo del retail. Vale. A ver, yo llevo algo más de 12 años en la empresa Adyen, ¿vale? Y Adyen Ujú, es una empresa que lo que hacemos es facilitar que las empresas, y entre ellas los retailers, tomen pagos de consumidores, tanto en mundo online como en mundo físico. Venía previamente de un entorno más de viajes, pero nada más entrar en Adyen, o sea, el foco, digamos que donde podemos aportar muchísimo valor es en retailers, ¿no? Porque precisamente al ayudar a ujú, tomar pagos mundo online y mundo físico y poder juntar estos dos, es donde ya en aquel momento cuando me incorporé trabajábamos con empresas pues como Mango en España, como Adidas, etcétera. Entonces, durante este tiempo hemos ayudado a muchas empresas a seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo con estos retos tecnológicos de irse adaptando a las preferencias de consumidor, ¿no? Y especialmente en aquellas que tienen, bueno, unos flujos complejos, tienen consumidores de distintos países, tienen turistas que vienen aquí, etcétera, ¿no? Entonces son ya unos añitos con el privilegio de ir apoyando y aprendiendo de los comercios con los que trabajamos. Pero al final son ellos los que tienen esa primera mano, ¿no? Ese primer contacto, ¿no? ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste, esto es lo mío? A ver, diría que en ese proceso, dentro de las empresas con las que trabajamos, la parte de retail es quizá la que es un poco más rica, más compleja. Es donde estás en una tienda, observas un poco la dinámica, ¿no? Cómo se comparte, cómo se comporta ese consumidor, Ujú, que además en estos años en los que llevo, ¿no? Ha pasado de ser un consumidor donde la mayor parte de la información te la daban en la propia tienda, las personas que te están atendiendo son los que más conocen, estos dispositivos, ¿no? Nos empezaron a dar, bueno, en Internet, pero esto nos empezó a dar una cantidad de información tremenda, ¿no? Estás comparando antes de ir, pero estás comparando en tienda, estás comparando precios, pero estás comparando calidades, estás viendo que la expectativa del consumidor además cada vez es una expectativa más alta, ¿no? No solo en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a ujú, cómo te atienden, cuánto conocen de ti, cómo te atienden en movilidad y no quieres estar esperando una cola, por ejemplo, ¿no? Un poco el impacto que ha habido de toda la tecnología, de todo el mundo de Internet y cómo ha afectado a las distintas generaciones, creo que lo hace súper atractivo, ¿no? Entonces, te diría que ya al principio, hace unos 10 años, vi que es algo que me gustaba, pero te diría que fíjate que en el entorno de año 2020-2021, el impacto de COVID, cierre de las tiendas temporalmente, vuelta a las tiendas, ha sido algo que a nivel de comercio unificado, del comportamiento de los ujú. consumidores, creo que lo ha hecho mucho más apasionante todavía, ¿no? Y si tuvieras que describir tu estilo de liderazgo en tres palabras, ¿cuáles serían? Estilo de liderazgo. Pues creo que voy liderando con ejemplo. Em, un liderazgo digamos, de consenso Ujú, y, y fomentando la colaboración y curiosidad. Creo que tenemos un equipo en el cual te diría, fíjate que esa parte de colaboración y curiosidad funciona internamente, pero funciona con nuestros clientes, ¿no? Los que consideramos partners. Y creo que es una cosa que nos distingue bastante, ¿no? Que al final quieres realmente entender bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál es lo que hace bien? ¿En qué se diferencian? ¿En qué destacan? ¿Cuáles son las palancas de los comercios con los que trabajamos, ¿no? Yo muchas veces con los equipos intento fomentar el que pensemos como si fuéramos ¿cómo decir? Un stakeholder, ¿no? Un propietario de la empresa en la que estás y dices, oye, si no ujú. tuvieras una restricción de personas o de presupuesto, ¿qué es lo que crees que más sentido tiene para esta empresa? Para hacer, para conocer a su cliente, para crecer de manera rentable, ¿no? Y eso, creo que es algo que esa mentalidad te hace estar muy cerca y te hace apoyar de una manera especial, ¿no? Fíjate, tenemos
pues también con el teléfono, ¿no? Tenemos grupos internos donde cada vez que alguien va a una tienda, sacamos fotos a veces a terminales de Adyen, ¿no? Lo llamamos Adyen in the Wild y lo compartimos, pero casi se ha convertido en una deformación profesional, no solo una foto, es que ya voy, lo testo, veo si tiene logos o no, veo cómo informan, veo cómo funciona, veo lo rápido que va, veo si tiene posibilidad de hacer donaciones o no. Y luego dices, Ujú. oye, hablo con el account manager, le envío un mensaje, hablo con él para decirle, oye, esto está fenomenal, o oye, aquí vemos una cosa que se puede mejorar, o que hemos visto otra tienda que lo está haciendo mejor, ¿no? Bueno, Y larga respuesta, pero no, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y la verdad, ¿cómo haces para mantener la calma cuando está todo el mundo corriendo por todos lados? bueno, afortunadamente diría que en nuestra empresa tenemos una parte que es la estabilidad de la plataforma que tenemos, que nos da Ujú, una tranquilidad, yo creo que mayor en cualquier otro sitio, que en cualquier otra empresa, ¿no? Y quizás salir un poquito, pero el de dónde viene, fíjate, hasta me preguntabas cómo entré en este mundo. Yo viniendo ujú, del mundo de pagos, me llamó mucho la atención la tecnología de Adyen, que tiene un desarrollo absolutamente completo interno. O sea, es una ujú, empresa que creada en el 2006, todo se ha desarrollado interno, sin ningún outsourcing. Se hacía en nuestra sede central de Holanda y esto significa toda la tecnología de pagos, pero incluso las licencias bancarias que tenemos. Y esto te da una capacidad de actuar, te da mayor velocidad y te da también más responsabilidad. O sea, aquí no puedes ujú, apuntar a, oye, esto no funciona por mi lado, sino por este o por otro, sino que es todo bajo nuestra responsabilidad. Pero esto es en gran medida el por qué se fundó Adyen. Eso, me parece muy atractivo y es cierto que nos da una estabilidad en la plataforma que hace que no tengas, pues eso, quizá no tengas estos fuegos que quizá en un sitio donde tienes distintas plataformas que has ido comprando, que has ido ujú, construyendo, pues hay menos coherencia, ¿no? Entonces hace que nos dé un poquito más de calma en ese aspecto. Luego yo creo que, bueno, hay personalidades, ¿no? Yo creo que al final el mantener cierta calma, intentar entender los hechos que están sucediendo, comunicar mucho, creo que cuando sucede alguna cosa es muy importante estar cerca de quien le impacta, si impacta a ujú, tus clientes, saber que están ahí, informarles de cualquier cambio que está haciendo. Y luego tengo la suerte, o quizá también consecuencia del trabajo, de haber conseguido un equipo que está muy coordinado, ¿no? Que hay mucha cooperación ujú. con el equipo, mucha comunicación. Y bueno, creo que esto hace que sea más eficiente, ¿no? Entonces, pues intentamos mantener la calma. Yo creo que eso sí es el caso. Y ahora vamos a hablar un poco de innovación y de cambios en el retail. Ahora mismo estamos viviendo un momento donde el retail cambia constantemente. Entonces quería preguntarte, ¿cómo está transformando la tecnología la experiencia del cliente? Pues es buena pregunta porque hay muchos aspectos. Em, Creo que donde se nota más el impacto quizá es en la propia tienda física, ¿no? Digamos, y luego creo que Ujú, podemos tocar también en el mundo online, ¿no? Pero en la tienda física, un poco como te decía antes, ¿no? Antes íbamos a la tienda, era la fuente de toda la información y esto ha ido cambiando bastante. Si entras a una tienda ahora es mucho más común y realmente está demandado por los consumidores, pues eso, el que en algunos casos te reconozcan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres un cliente fiel o no eres fiel? Si has estado antes especialmente y si es una marca con la cual eres afín, tienes un programa de loyalty, pues joder, normalmente tienes la talla de cosas que has hecho antes, tienes el tipo de ujú, productos que te gusta, tienes un historial de cambios, etcétera, y hay muchos programas de fidelización. Entonces esto es algo que es bastante relevante y que ahora la tecnología te permite, bueno, te permite hacerlo a través de aplicaciones, a través de una propia tarjeta de pago que te reconozca, etcétera, ¿no? ujú, Creo que eso es una de las cosas. Pero creo que, como decíamos antes, estos pequeños dispositivos que nos dan también mucha información, eh, de alguna manera han hecho eso, que nuestro comportamiento busquemos más, busquemos que la tienda sea no solo el lugar donde compras, sino donde tienes esa experiencia de, por un lado, oye, ujú, tocar productos, ¿no? En el mundo retail, tocar productos, tocar el jersey que te estás poniendo, tocar los cascos, probártelos. Em, pero que sea también una experiencia, ¿no? Donde dices, "Joder, voy aquí, me siento identificado con esta empresa, me siento a gusto, veo un poco no sé, el vibe que transmite, ¿no? Un ujú. poco cuáles son los atributos de esta marca que hacen, oye, pues que quiera volver a comprar aquí frente a otro, ¿no? O sea, creo que hay proyectos muy interesantes. No sé, me viene a la cabeza
una empresa bastante reciente como Nude Project, ¿no? Si ves los clientes que Ujú, tienen, hay muchísima identidad con la marca o empresas como Scaffers, ¿no? Y creo que la tecnología también ha hecho una serie de cosas. Si por otro lado lo que quieres es pues ir rápido a la tienda, comprar algo, irme, pues hay tecnologías de autopago, ¿no? Tienes cajas donde estás pues desalarmando, realizando el pago, te reconocen igual y puedes salir más rápido si esto es lo que quieres. Hay hay probadores virtuales, ¿no? En cuanto a ropa, hay también, no sé, hay maquillaje donde te estás viendo cómo te queda un cierto color, ¿no? O sea, hay una cantidad de innovaciones que lo hacen bastante interesante. Y luego hay otra parte que es mezclando esos canales de online y físico, donde creo que la expectativa, bueno, no solo lo creo, ¿no? De hecho, estaba revisando antes de que habláramos uno de los informes que hemos publicado, que llamamos ujú, Adyen Index, ¿no? Es un informe de retail que hacemos cada año. El del año 2026 todavía no está publicado, entonces voy sobre el ujú, 2025, que es con en torno a 11.000 empresas y 40.000 consumidores alrededor del mundo. Y fíjate que yo creo que lo había apuntado, ¿no? Un 52% de personas están diciendo, declaran que son más leales a una marca ujú, si les permite comprar productos que no están en la tienda. Es decir, vas a la tienda, no está el producto, pero lo tienes online. Oye, pues si no me vuelvo a casa de manos vacías, sino que me permites con tu tecnología acceder al stock que tienes online, pedirlo, pagarlo y me lo enviáis a casa, hay un 52% de personas que se declaran más leales, ¿no? Y un 53 que están diciendo, si yo compro algo online, quiero poder devolverlo en la tienda. ujú. Cosas que parecen bastante sencillos y que quizás se viene haciendo desde hace más tiempo, pero en nuestra experiencia es después del COVID cuando esto empezó a tomar una escala nueva, ¿no? Y antes se hacía de una manera un poco manual, donde, oye, lo permitías hacer, pero al final del día las personas que estaban en tienda pues tenían que ir y hacer un proceso manual que a lo mejor te llevaban 5 minutos por prenda. Bueno, te devuelven una al día, dos al día que han comprado online, no pasa nada. En el momento que no son una o dos, que son 20, no puedes tener ese tipo de proceso manual porque Claro, estás cargando con una cantidad de trabajo claro. tremenda. Esto se ha hecho de una manera mucho más automatizada, ¿no? Y de hecho, una cosa que estábamos viendo, también había un 31% de los retailers han medido incrementos de ventas precisamente por Ujú. permitir esa devolución en tienda porque eso, ¿no? En un tercio de los casos casi te está llevando, además, me llevo un producto adicional, ¿no? No solo este que estaba devolviendo. Entonces creo que son algunos de los ejemplos donde ves el impacto de tecnología en tienda. Y más que ahora, ¿eh? Y hablando de innovación, ¿qué está haciendo tu empresa para mantenerse un paso adelante? A ver, nuestra empresa, como te decía, tenemos la ventaja que tecnológicamente al tenerlo todo interno, no Ujú, dependemos del roadmap de desarrollo de otras partes de la cadena, ¿no? De otros procesadores, etcétera. Entonces esto nos permite ser más ágiles a la hora de innovar. ¿En qué innovamos? A la parte de pagos. Al final, ¿cómo decirlo? No nos inventamos en qué innovar. Hablamos continuamente con nuestros clientes, ¿no? Con los comercios, con los ujú, retailers. Entonces, a través de los equipos de account management, equipos técnicos de implementación, equipos de producto, hay este diálogo constante para saber qué es lo que ellos necesitan. ujú, Y, pues, por ejemplo, cosas relacionadas con lo que estaba diciendo, te diría que este último año y medio hay muchísimo interés y muchísima petición de pagos en completa movilidad, ¿vale? Y para ujú, esto existen terminales de pago que están diseñados como tal, pero que te dan más flexibilidad porque van sobre plataformas Android, con lo cual puedes incorporar una aplicación del comercio, por ejemplo, la aplicación de ventas del comercio, y aquí tienes ujú, terminales que son pues tanto con impresora como sin impresora, etcétera. Pero no solo eso, sino lo que se llama Tap to Pay, otros llaman Soft POS, es tomar directamente dispositivos móviles, que pueden ser smartphones o en algunos casos pueden ser tablets, que ellos ya tienen, que a veces suelen tener, pues, para temas de gestión de inventario, para ventas, para conocimiento de cliente o personalización, ujú, y estos convertirlos en un terminal de pagos, ¿no? Nosotros tenemos una serie bueno, de SDKs, digamos, de integraciones técnicas para que de una manera segura puedas utilizar esos dispositivos para tomar el pago directamente ahí, poner el PIN si hace falta, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que diría que estamos desplegando en una medida importante y en una cantidad de ujú. retailers muy grandes, pero también lo ven como
una manera rápida de desplegar. En algunos casos es económica en el sentido de que dicen, ya hemos hecho la inversión en el hardware, no necesitamos comprar uno nuevo. Y los tienen cantidades importantes, con lo cual a nivel de reducción de colas es importante. Y también lo que te mencionaba antes, no solo hablamos con los comercios, sino que además también hacemos una serie de encuestas a los propios Ujú, consumidores, ¿no? Para asegurar que tenemos la información de ambos lados, ¿no? Entonces, con eso, como te decía, tenemos la ventaja de ser rápidos a la hora de innovar. Por ejemplo, una cosa que en un país como España es muy importante, tenemos muchísimo turista, ¿no? Y se ujú, conoce hace mucho tiempo el tax free, ¿no? Personas que son de fuera de la Unión Europea tienen la opción de recuperar una parte, bueno, recuperar el IVA, ¿no? Entonces, ese IVA se devuelve una parte importante al consumidor, pero el propio comercio, el propio retailer, al ofrecer esto, tiene, para eso es también una generación de ingreso, ¿vale? Y una parte que se lo quedan ellos, dan un servicio y ujú, además tiene un retorno. ¿Qué pasa? Que esto, primero, tienes que saber a quién ofrecérselo, tienes que saber que es de fuera de la Unión Europea y luego tiene un proceso de recopilación de información. Pues esto es algo donde hemos visto a través de consumidores y a través de empresas que existía, pero no estaba lo suficientemente bien hecho. Entonces es algo que hemos ujú, desarrollado nosotros, en el sentido de alguien va a pagar, entonces la propia tarjeta al ponerla somos capaces de identificar de qué país viene y si es alguien, oye, no has identificado incluso Reino Unido, ¿no? A raíz de salida de Brexit no estábamos acostumbrados y ahora sí que son susceptibles de esto. Entonces te puede decir, oye, esta persona es susceptible de que le ofrezcas esto. ¿Se lo has ofrecido? Ofrécelo. Con lo cual tienes un porcentaje mucho más alto de veces que lo ofreces, ¿no? Con lo cual es un beneficio para el comprador y es un beneficio para el ujú, comercio. Y luego un proceso que te podía llevar fácilmente 5 minutos largos, aprovechando, hemos realizado una integración de manera que con una foto del pasaporte y con la integración con el sistema de caja, básicamente reduces en un 80% el tiempo, con lo cual ofreces esto sin crear una cola separada. Entonces, claro. de nuevo, es un ejemplo de innovación en sector retail que está teniendo un impacto importante, ¿no? O, por ejemplo, hay métodos de pago, por ejemplo, en Asia, que han creado todo un ecosistema tremendo, ¿no? Si hablamos de Alipay, si hablamos de WeChat Pay, hay un montón de wallets en distintos países que usan los Ujú, consumidores de esos países al hacer sus viajes. Y esto es algo que tecnológicamente era algo separado. Y muchas veces a un retailer le exigía tener su terminal de pago y además una solución que le permitiera aceptar esto y otra que le permitiera aceptar esto. Pues juntando todo esto, tecnológicamente tenemos la capacidad de en el mismo terminal hacer todas estas cosas, ¿no? Con lo cual sustituyes 3 terminales por uno y además en este terminal te puedo dar la superficie que tienes para una variedad de cosas. Por ejemplo, tomar ¿cómo se llama? Una encuesta, un survey. Quizá esto no es tan ujú, sofisticado, pero por ejemplo, cosas más avanzadas, aparte de que lo puedes hacer y lo puedes cambiar, puedes hacer no solo como de contento estás, sino de, oye, hemos introducido una nueva línea de productos que está ahí, que has comprado, ¿qué te parece esta línea? O sea, puede ser muy concreto porque es muy ágil, ¿no? Puedes gestionarlo incluso a nivel de tienda, a nivel de marca, etcétera. Em, pero ahí mismo, por ejemplo, puedes tomar el email de una persona y que acepte unos términos y condiciones ujú, para que esté de alta en un programa de fidelidad, por ejemplo. O puedes tokenizar, es decir, hacer un pago con una tarjeta, que ese pago quede guardado para que luego tengas una suscripción automática a un servicio suyo. Esto, por ejemplo, hay empresas de seguros que lo están haciendo, que te vas a comprar, pues, no lo sé, una televisión o ujú, un teléfono móvil. Vuelvo al ejemplo porque es algo que se nos rompe más frecuentemente ujú. y donde te ofrecen luego un seguro y dices, oye, lo pagas aquí y luego recurrentemente se te va cargando sin que vaya a tu cuenta bancaria, sin que te tengan que llamar luego, que igual te arrepientes, Mucho etcétera. más cómodo. Ujú, Sí, mucho más cómodo y al final al comercio también le resulta más rápido, más fácil y claro, lo vende en ese momento, ¿no? Porque si luego dependes de la cuenta de que te llamen, pierdes un porcentaje importante, ¿no? claro. Y para hablar de IA, quería preguntarte, ¿crees que la IA y los datos están reemplazando el instinto o lo potencian? Te diría que lo potencian, ¿no? Y hay datos que están reemplazando, o sea, que están potenciando el instinto. La verdad es que es un área súper interesante y que creo que estamos en la parte relativamente inicial. Creo que como a nivel de búsqueda
ya vemos una mayoría, ya vemos más del 50% de Ujú, personas en muchas generaciones que están utilizando búsquedas de IA, ¿no? Que dices, pues un Gemini, un Copilot, un ChatGPT, un Perplexity, etcétera. Eh, Además, lo que le hace, y bueno, y esto está forzando también a los comercios a que se replanteen cuál es su posicionamiento, ¿no? Porque muchos años ha habido un esfuerzo de comunicación online, tanto a nivel de posicionamiento, de publicidad, como a nivel de ujú, SEO. ujú, Claro, en estas nuevas búsquedas tienes que asegurarte de que tus productos, tus servicios se muestran de una manera optimizada, ¿no? Que sigue siendo relevante. Y esto creo que es un reto que ahora tienen muchos comercios, ¿no? Y luego habrá uno siguiente que es cómo evoluciona a esta IA llegar a ser transaccional, ¿no? Que ahí es donde también ujú, nosotros jugamos un rol. Y lo cierto es que ahora un poco se están escribiendo las reglas del juego, ¿no? Hay una serie de protocolos, ¿no? De hecho, pues OpenAI con ChatGPT está impulsando un protocolo, Google otro, Visa otro, Mastercard otro. Y ahí ujú. nosotros lo que estamos haciendo es muy complicado saber cuál va a ganar o si va a ser uno o van a coexistir varios, ¿no? Que diría que es lo probable durante un tiempo. Entonces ahí lo que estamos haciendo es participar en todos ellos de manera que el comercio luego no tenga que hacer un desarrollo, una integración con todos, sino decir, oye, con mi proveedor, mi partner de pagos, es capaz de haber hecho el trabajo y de conectarme a cada uno de ellos, ¿no? Y no solo eso, Claro, sino que me dé la seguridad de luego transaccionar, porque en ese mundo va a ser muy importante eh, que tu agente que va a comprar por ti, ¿no? Si tú dices, oye, yo de voz le digo a mi agente, a mi ordenador, a mi IA generativa, oye, pues quiero comprarme un jersey azul con cremallera por ujú, debajo de 60 euros y que me lo entreguen antes del jueves, que el fin de semana que viene me voy a un sitio, ¿no? Em, claro, el comercio va a querer varias cosas. Va a querer saber, una vez que la han encontrado, por supuesto, ¿no? O sea, que tiene ese buen ujú, posicionamiento, pero que los datos de pago pues que tiene Juanjo en este caso, o que tiene Isa, que tiene su agente, los tiene de manera lícita, ¿no? No se han robado nada. Que el mandato de comprar ese jersey, pues también lo tiene, ¿no? No es que luego una semana después le voy a decir, oye, que yo no quería, que no he sido, sino que esto claro, está claro. Y luego el comercio también es muy importante, y el retailer, que tenga contacto con ese consumidor. Al final no quieres que sea un cliente de ese canal, o sea, de esa IA, sino que tú sigas conociendo quién es esta persona, sus gustos, ujú, poder fidelizarle, ¿no? Y creo que ahí claro. es ahora mismo también hay un poco una definición de roles que es importante y ahí es donde nosotros nos posicionamos siempre. Siempre hemos tenido el comercio, el retailer en el centro, ¿no? Entonces ahí estamos también viendo cómo hacemos para que no se pierda ese control. Entonces, bueno, creo que ese es un área que los siguientes meses y quizá los siguientes años va a ser súper, súper interesante, ¿no? Y hoy en día todos hablamos de sostenibilidad, de la palabra sostenibilidad, pero ¿cómo se vive realmente la sostenibilidad dentro de una gran empresa? Bueno, dentro de una gran empresa yo puedo decirte lo que veo dentro de Adyen, ¿no? Ujú, Nosotros, o sea, afortunadamente Adyen es una empresa que, como te decía, con la tecnología que tenemos, tiene un producto muy, muy, muy potente, que tiene un fit muy bueno con los clientes y está creciendo. Es una empresa que está en bolsa desde el año 2018, ¿no? Tiene una capitalización importante, está en el Euronext. Y desde siempre ha sido la sostenibilidad la hemos tenido muy, digamos, muy alto en la agenda. Y no solo sostenibilidad, sino más allá. O sea, desde el año 2017 tenemos, diría que hay 4 programas ligados con sostenibilidad y responsabilidad social corporativa también, ¿no? Tenemos una ujú, parte, todo lo englobamos dentro de lo que llamamos Adyen Impact, ¿vale? Y lo vemos de alguna manera como nuestra licencia de operar, ¿no? Como algo que debemos hacer para contribuir bueno, a la sociedad y a este mundo como empresa que tiene éxito, ¿no? Una de las cosas es todas las iniciativas que hacemos localmente, ¿no? A nivel de voluntariado, de colaboración, tanto con sociedad como con ciertas otras causas, siempre alineadas con las causas de desarrollo sostenible ujú, de United Nations, ¿no? Hay un segundo elemento que está relacionado con toda la compensación de huella de carbono que generamos nosotros. Y esto se ha compensado, va con toda nuestra centros de datos, todas nuestras oficinas, nuestro personal, los viajes que hacemos e incluso tenemos medido de todos los proveedores que tenemos. Entonces, aquí se hace una serie de
aportaciones a proyectos bueno, de reciclaje, de producción de oxígeno de selvas, etcétera, alrededor del mundo, ¿no? Eh, sí que haría una mención y es que esto siempre ha venido desde nuestro top management, están absolutamente involucrados. O sea, a nivel Ujú, CFO y CEO son temas de máxima prioridad. Estos dos elementos que decía son importantes, pero creo que los dos siguientes son los que tienen más impacto. Al final nosotros, como empresa tecnológica y que trabajamos con muchos comercios, lo que decimos es cómo podemos multiplicar este efecto, ¿no? Entonces ahí tenemos una solución tecnológica que llamamos Adyen Giving, que lo que ujú, permite es que los comercios puedan recibir donaciones de sus clientes y que éstas vayan directamente a ONGs o fundaciones, ¿vale? Y esto lo ujú, hacemos de manera que el comercio no tiene que hacer prácticamente ningún trabajo, ni trabajo tecnológico, ni tiene ningún coste, porque lo hacemos todos nosotros, ni ujú, tiene ningún, ¿cómo decirlo?, trabajo extra, ¿no? Como llamamos overhead, porque digamos que este dinero se canaliza directamente ahí, no le toca al comercio, no tiene ninguna implicación a nivel de impuestos, etcétera, ¿no? Y esto, como lo hacemos, está integrado con nuestras soluciones, digamos, oye, pues la empresa, no lo sé, por ponerte H&M, que es alguien que incluso en España, pues, si vas a cualquier tienda, verás que tiene campañas muy importantes digamos, con UNICEF. O ujú, Uniqlo, por ejemplo, tiene muchas campañas con el Banco de Alimentos que estuvimos impulsando mucho, pues también a raíz de la DANA, etcétera. Esto lo puede activar, vamos, en un segundo se activa y se lo puede activar a nivel país, a nivel internacional, se pueden añadir ONGs extra, etcétera. Entonces, esto, para darte una idea, el año pasado recaudó algo más de 18 millones de euros, si recuerdo bien. Y lo que lo hace que además sea multiplicador es que alguien tiene el compromiso de dedicar el 1% de sus ingresos netos a este tipo ujú, de iniciativas. Lo cual, o sea, no es un porcentaje de beneficios, sino es un porcentaje de ingresos. Entonces, esto hace que de ahí cubrimos todos los gastos que genera esto, pero, por ejemplo, en el año 2026, todas las donaciones que hacen consumidores a través de todos nuestros clientes, alguien hace un matching, ¿no? Digamos que dobla esta cantidad. Y la verdad que estamos, o sea, súper orgullosos de esto y es algo que los comercios están viendo muy positivo y de hecho también a nivel consumidores, que cuando preguntamos, ¿no? También cada vez hay más consumidores, sobre todo entre gente joven, que se identifica y son más leales a marcas con las cuales se identifican con sus valores, ujú. ¿no? Claro. Quería preguntarte si notas que el cliente hoy de verdad, que eso es lo importante, elige marcas con propósito. Sí que vemos una mayor elección de marcas con propósito. Ujú, Te diría que es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí que vemos más. También te diría que hay clientes que lo hacen, sobre todo hay en generaciones jóvenes. También hay empresas donde dentro de su propia línea tienen unos productos, digamos, más sostenibles que otros y ahí diría que hay un mixto, ¿no? Hay gente también donde, oye, ujú, donde te gusta el valor, pero luego a veces por una trazabilidad, por una producción más sostenible, tienes que pagar un plus, ¿no? Y eso quizá hay países donde está muy arraigado y hay otros donde a lo mejor todavía nos está costando un poquito más, ¿no? Lo estamos superando, pero sí que es algo donde vemos que tiene una atracción importante, ¿no? Y luego es muy apreciado, ¿no? También trabajamos, pues, estoy pensando, por ejemplo, hay cadenas hoteleras ujú, no solo ellos, ¿no? Pero ellos es un ejemplo de los sitios donde a cada sitio al que van se aseguran de tener también un impacto positivo en las zonas, ¿no? Con lo cual ahí ujú. toman muchas iniciativas, bueno, pues a nivel especialmente de sostenibilidad en naturaleza en las zonas específicas. Y sí vemos que tiene una acogida importante, ¿no? Y ahora, por último, antes de terminar, mirando un poco hacia dónde vamos, hacia el futuro. Si tuvieses que mirar 5 años hacia adelante, ¿cómo imaginas el retail? Ujú. 5 años a la velocidad a la que progresan las cosas es un montón, ¿eh? La bola de Es cristal le verdad, funciona es bastante verdad. bien a un año, pero irnos a 5 años es Es complicado, ¿no? difícil. Sí, sí, pues fíjate, de vez en cuando vemos incluso estas gafas Mm, con realidad aumentada que a día de hoy parecen una locura, pero bueno, no sé dónde irá esto, ¿no? Y si ves la velocidad de la inteligencia artificial, lo que estábamos diciendo, si ves lo que ha cambiado en los últimos 3, 4 meses, dices, ¿cómo voy a poder dar algo a 5 años, ¿no? No, lo que sí que creo que en cualquier caso es que es absolutamente clave que el cliente esté en el centro. Sé que quizás suena un cliché,
pero este cliente cada vez está evolucionando de una manera más rápida, la tecnología te permite evolucionar de una manera más rápida, pero esa proximidad, esa experiencia, eso que te distingue, ¿no? Esa parte incluso de retail físico, ¿no? Que hace unos años se hablaba del apocalipsis del retail, como que no fuéramos a volver a las tiendas y se ha visto que al contrario, ¿no? Que hay, sigue siendo el canal que tiene más porcentaje de gente que le gusta comprar ahí. Entonces creo que esta es una parte que seguirá siendo importante, pero eso que estas tiendas tienen que estar más integradas dentro de los distintos Claro. canales, ¿no? Tu interacción con una marca en el mundo físico, en el mundo online, pues lo que decía, si compro en un canal, devuelvo en el otro, o si resulta que, o sea, que me conozcan, si resulta que he comprado 15 veces online y solo una vez en la tienda y busco una cierta atención, pues probablemente me puedes reconocer y son tipos de cosas que espero, ¿no? Y lo que decía también, esta experiencia de poder adaptarnos a los diferentes consumidores. Habrá el que precisamente busco un montón de atención, de información y habrá el que, dice, bueno, pues yo prefiero ir a mi bola separado, ya me lo he Ujú. visto, voy con prisa, quiero pagar y salir rápidamente, Vale. o yo no quiero estar en la cola, o yo me siento súper bien atendido, me pongo en la cola, me llevas a un lado, bueno, me atiendes, acabo aquí una compra. Incluso diría que en muchos casos, fíjate, el modelo como estamos pagando en un Uber, en un Cabify, que ya ni te acuerdas de que pagas, ¿no? Creo que es algo que también en sitios en los cuales confías, pues creo que también es algo donde puede ser una tendencia interesante, ¿no? Ese un poquito pago invisible de, oye, un sitio nuevo no, pero un sitio donde yo vengo con cierta frecuencia, pues si me lo pones tan fácil que no me duela, pues mira, yo me voy pensando en el producto, en el servicio, en la experiencia. El pago, pues, ni me acuerdo. Sigo con la siguiente pregunta. Muchas gracias por tus respuestas hasta ahora. La siguiente pregunta que quería hacerte es la siguiente. Si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años, en este punto de hacia dónde vamos, de viendo cómo está avanzando la rapidez, de cómo están avanzando la tecnología y el día a día de todos estos procesos, ¿qué le dirías? Pues le diría que se asegurara de explorar estas tecnologías, de buscar quiénes son los retailers un poco más abiertos a la tecnología y estar muy cerca de ellos, hablando mucho con ellos para poder innovar incluso un poquito más y conocer al consumidor de primerísima mano. Y por último, ¿qué piensas de Expo Retail Iberoamérica 2026? Bueno, es un evento que creo que va a ser la bomba. Creo que va a poner Madrid, que ya está de alguna manera en el centro del retail mundial, pero creo que en ese momento va a ser el centro absoluto, que es un hito súper importante y la verdad que súper ilusionado con verlo, ¿no? Creo que la cantidad de, de, de attendees, ¿no? Ya se me olvidan a veces las palabras, ¿no? Pero gente que está viniendo tanto de España como de Iberoamérica, la gente que va a estar hablando me parece que va a ser un contenido fantástico y no solo el contenido, ¿no? Creo que todo lo que va a surgir alrededor, las conversaciones, las demos, lo que se va a intercambiar, me parece que va a ser un hito que tengo muchísimas ganas de conocer y la verdad que súper ilusionado con ellos y con todo el trabajo que estáis haciendo. Y antes de despedirnos, vamos a ir con unas más que preguntas. Te voy a decir una serie de palabras rápidas, ¿vale? Yo te voy a decir una palabra para que me respondas con lo primero que te venga a la cabeza, Esto ¿vale? es un test psicológico. Entonces, hay cuatro palabras, ¿vale? La primera de ellas es retail, Retail, consumidor, ¿vale? Innovación, em, tecnología escalable, cliente cliente, evolución, y futuro. futuro, opciones. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Juanjo. Estamos súper agradecidos de haberte tenido con nosotros. Nos vemos en Expo Retail Iberoamérica 2026. Y bueno, para vosotros, retailers, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Juanjo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Adiós. Chao.